Bienvenidos a CryptoFreak, ¿cómo están? Como había comentado en el día de ayer, vamos a estar analizando un par de monedas que ya de por sí habíamos traído al canal, pero vamos a darle un poco de seguimiento en base a estos últimos movimientos que viene dando Bitcoin en esta subida relacionada a lo que es el ETF, a los rumores de la salida del ETF. Así que vamos a estar viendo cómo se están comportando estos proyectos que analizamos en su momento y viendo si tenemos entrada o salida del mismo. El primer caso que vamos a analizar es el de Realio Network, Río. Esto está orientado al sector del Real World Asset. Bueno, fíjense que Realio se viene comportando en una especie de rango, está en torno al 0.382 de Fibonacci. Es una resistencia que en lo que sería temporalidad diaria que lo estamos viendo, si nos acercamos a marzo de 2022, tenemos varios toques, es como una resistencia que le cuesta superar. Fíjense que si nos vamos al marzo de 23 también tenemos varios toques, en este caso también, ya van como 5 toques y ahora nos encontramos sobre el mismo, entonces es una resistencia que hay que tener en cuenta. Para aquellos que vienen acumulando Realio Network desde los valores de los 10 centavos, 15 centavos, fíjense que la última vez que lo analizamos creo que estábamos en los 15 centavos. Tocó este último mínimo que está en torno a los 10 y fíjense que en más o menos 2 semanas metió toda esta subida, si no me equivoco es un 150%, 142%, que es un montón. Así que para aquellos que vinieron haciendo DCA y lograron obtener un buen precio, ya este lugar donde se encuentra ahora, para mí, según mi opinión, es un buen punto de ir de salida o de ir asegurando por lo menos la ganancia que van acumulando. Suban los stop loss, eso fíjense, cada uno sabrá lo que hacer con sus operaciones, sus inversiones. Pero bueno, es una moneda la verdad bastante digna, da unas buenas ganancias si la sabes agarrar en lo que serían los soportes, o en mi caso, fíjense, por algo puse este Fibonacci marcando el 0.61, el 0.786, que para mí, según mi opinión, es una zona bastante interesante para ir acumulando. Así que en base a todo eso que le comento, más esta línea de tendencia, fíjense que no la podía superar, la supera con fuerza, rompe y después tenemos ese movimiento de la media de 10 que rompe a la de 55, seguido de unas velas diarias con bastante volumen. Todos esos son indicadores de que el precio va a seguir subiendo. Teníamos el SQZ también. Así que como les comento, para aquellos que ya están en el proyecto, vayan asegurando ganancia. Depende a qué temporalidades o a qué tiempo quieren estar en este proyecto. Y para aquellos que no están dentro, le diría que esperen un retroceso, porque fíjense que esta subida no es normal. Así que lo ideal sería un retroceso por lo menos a la de 55 para tratar de volver a entrar. Bueno, vamos a analizar otra moneda, en este caso que ya trajimos al canal, es el de Launcher. Mucho para hablar no hay, en este sentido, en este gráfico, nos encontramos en el piso. Lo único que podemos recalcar es la subida del volumen, hay interés, un poco más de interés en el proyecto, pero otra cosa no se puede decir, simplemente para ir acumulando, esperando algún movimiento que la moneda dé para romper por lo menos las medias de 55 e ir mostrando o formando algún patrón que sea un poco más interesante. La última que habíamos visto o analizado de Real World Asset fue ECTA. Yo se lo había comentado en su momento que venía haciendo no es que venía haciendo, hizo un buen movimiento de 250%, pero luego tiraron el foot de que varios creadores, o mejor dicho CEOs del proyecto habían abandonado el barco, se bajaron del proyecto y eso hizo que la moneda se desplome casi un 80% en un mismo día, y bueno, desde ese momento no se pudo recuperar, y la verdad que bastante mal en este proyecto, porque confianza eso no genera y se nota en el precio, porque cada vez que sube un poquitito vuelve a caer. Yo la verdad no entraría en ECTA y me parece un proyecto que de por sí ya murió, a menos que salga alguna buena noticia, que lo dudo. Y bueno, después en lo que sería el sector de Real World Asset, si bien no las traje, son proyectos que no traje en el canal, son varios que sigo, pero voy a estar tratando de sacar un par de videos analizando market cap como en las monedas anteriores, para ver si es una criptogema o hay posibilidades de entrar, como por ejemplo en Credit, en Labs. Hay varias que son la verdad bastante interesantes. Después hay otros proyectos que trajimos en el canal, como por ejemplo el caso de Dion. Dion, si bien la última vez creo que estábamos en 0.20 y pico, había caído bastante. Yo había trazado también un Fibonacci y había comentado en su momento que si bien
la moneda todavía no había dado un impulso, era momento de ir acumulando, haciendo DCA, y bueno, lo mismo, 0.61, 0.78, una zona para ir acumulando. Y bueno, de por sí, fíjense que la moneda, luego de estar más o menos haciendo un rango, tratando de superar estas medias, no lo pudo hacer, pero mete este movimiento y lo mismo, ya hizo, si no me equivoco, un 100%, bueno, 150, lo mismo, 150%. Y ya en estas zonas estamos esperando un retroceso para aquellos que ya tomaron ganancia, ir volviendo a acumularla más o menos en torno a los 0.22, 0.20 y pico. Pero también otro proyecto, la verdad, bastante digno, que si lo sabes agarrar en lo que serían los retrocesos, da buenas ganancias por los movimientos explosivos que tiene. Bueno, acá ya lo habíamos comentado ayer, analizamos, vimos este triángulo que se está armando, triángulo ascendente, que esperemos que reviente para arriba con una buena vela de volumen y velas obviamente diarias que acompañan el precio en la subida. Trías, mucho por analizar acá no hay, está en una especie de rango en el cual la última vez que lo analizamos creo que estaba en torno al mismo lugar donde estamos ahora. Pero bueno, si nos tratamos de sacar estas subidas entre el soporte y la resistencia, puede que dé buena ganancia. Fíjense que entre uno y el otro hay casi un 40-50% en la subida. Pero mucho más que esto no hay para hablar. Veracity, otra que trajimos al canal también, se encuentra bastante bien. La última vez que la analizamos estaba en torno a los 0.004 y más o menos 0.0045 por ahí. Así que ya de por sí viene subiendo bastante, es un 30-40%, pero lo mismo que les comento en varios proyectos, es algo para tener a largo plazo para mí, en mi opinión. Veracity, fíjense que tocó valores mucho más arriba, cercanos a los 0.0, casi redondeémoslos, 10 centavos. Así que en los precios en el cual se encuentra es bastante interesante para ir acumulando. Así que bueno, chicos, si les gustan estos análisis y no se quieren perder los próximos que vamos a estar sacando en el canal, suscríbanse, dejen algún comentario, me gusta. Si quieren que estemos analizando alguna moneda distinta a las que estamos viendo o de las que hay en el canal y quieren que traigamos otro proyecto, déjenlo en el comentario. Todo va a ser bienvenido. Les mando un abrazo, que tengan un buen día. Saludos.